¿Cuántos creen en cuántos creen en esa verdad? ¿No? Que Cristo ya rompió toda cadena. Amén. A veces nosotros venimos de una cultura del mundo. Dos, ahí está. Y en el mundo estábamos muy acostumbrados a cantar canciones, ¿no? A cantar las canciones porque las canciones de cierta manera nos entretienen. Pero cuando nosotros cantamos para Dios, estamos cantando verdades bíblicas. De hecho, en el Salmo que fue escrito, la mayoría de los salmos por David, algunos salmos fueron escritos por Moisés, por la familia de Coré. Bueno, los salmos tienen una particularidad. Los salmos eran himnos, eran las canciones que cantaban los judíos. Y los judíos, ellos tenían una particularidad, ellos eran muy didácticos. Todo lo que hacían tenía que ver con enseñar a sus hijos, enseñar a la próxima generación. Entonces, los himnos que ellos cantaban, que eran los salmos, ¿qué eran? Eran las verdades bíblicas por medio de la música. Nosotros como parte del pueblo de Dios, cuando cantamos canciones de adoración, nosotros estamos cantando verdades bíblicas, estamos cantando verdades de las Escrituras. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es real. Entonces cuando nosotros adoramos, nuestra actitud para adorar tiene que ser diferente porque estamos cantando una verdad, no nos estamos entreteniendo. Amén. Bueno, el Señor puso en mi corazón un mensaje que me gustaría compartir. De hecho, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos están acompañando por las redes sociales. Sé que hay muchos hermanos que nos acompañan por Zoom, otros por Facebook, ¿no? Algunos después lo ven por Instagram, bueno, todas las redes sociales. Quiero dar la bienvenida y esperamos que realmente la palabra de Dios pueda edificar. Y lo que el Señor puso en mi corazón para compartir tiene que ver con lo que Dios ama, ¿no? Tenemos que entender lo que Dios ama. Dios cuando nos formó, Él puso en nosotros parte de su naturaleza. Por eso nosotros, cuando Dios nos creó, Él puso parte de sí en nosotros. ¿Ok? Así como nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, Dios también lo tiene. ¿Ok? Y así como nosotros amamos, Dios también ama. Y en esta noche me gustaría compartir con la iglesia y con los hermanos que nos acompañan qué es lo que Dios ama. Cuando Dios forma al hombre, nosotros tenemos que entender, el hombre no es el centro del mundo, ¿ok? El hombre no es el centro del universo. De hecho, cuando Dios forma al hombre, Dios tiene un modelo, ¿ok? Dios no forma al hombre de la nada. No es porque Dios, bueno, la palabra dice que Dios hace un muñeco de barro, ¿no? Y Dios sopla sobre ese muñeco aliento de vida. Dios sopla y el hombre pasa a tener vida. Pero cuando Dios crea el hombre, Dios tiene un modelo, por lo cual creó el hombre, y ese modelo es Jesucristo. De hecho, el texto que vamos a leer ahora, para empezar nuestro pensamiento de esta noche, Romanos 11:36, si los chicos pueden poner, Romanos 11:36 dice así, porque de Él, quiero que lean conmigo, ¿qué dice? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, porque de Él, por Él y para Él, o sea, por medio de Cristo, a través de Cristo y para Cristo, todo fue creado. Dios no creó el mundo para el hombre. Dios creó para Cristo. No sé si me llegan a entender. Cristo es el centro de todas las cosas. Cuando Dios crea el ser humano, Dios crea a través de un modelo, y el modelo es Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, esa línea de pensamiento. En el principio de todo, Dios quiso, cuando Dios crea el hombre, Él crea a través de Cristo. Pero ¿qué pasa? El hombre, por medio del pecado, se apropia para sí mismo las cosas de Dios. El hombre rompe el pacto.
Dios había hecho un pacto con el hombre, un pacto de amistad. Dios había hecho un pacto de amor con el ser humano. Pero por medio del pecado, cuando el hombre decide tomar algo por su propia fuerza para obtenerlo para sí, el hombre rompe el pacto y el hombre se distancia de Dios. Y el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. El pecado rompe esa cercanía que el hombre tenía con Dios. Porque cuando Dios crea el hombre, el gozo que el hombre tenía, la plenitud y la realización que el hombre tenía, era la realización que Dios tenía con su Hijo. La realización que Dios tenía con su Hijo Jesús, Dios le dio al hombre cuando el hombre fue creado. Pero por medio del pecado el hombre rompe esa cercanía, rompe esa realización, porque el hombre por medio del pecado pasa a realizarse en sí mismo. Y eso fue la destrucción del ser humano. De hecho, el pastor Gustavo ha hablado mucho sobre la idolatría. Y la idolatría, yo no voy a traducir ni más ni menos que el amor propio. Porque cuando yo idolatro algo, yo estoy, en la verdad, idolatrándome a mí mismo, porque es lo que yo quiero dar, es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando el hombre decide tomar las cosas por su propia forma, por sus propios medios, el hombre rompe ese vínculo con Cristo, por medio, ese vínculo con Dios, que estaba basado en el modelo que era Jesucristo. O sea, la comunión que Dios tenía con su Hijo, Dios le había dado al hombre, cuando Dios crea el primer hombre. Por eso Pablo dice, porque por medio de Él fue hecho todas las cosas. Pero el hombre por medio del pecado decide romperlo. El hombre se separa de Dios. Pero la grandeza del amor de Dios es que siempre Dios va en busca del hombre, no el hombre va en busca de Dios. Y cuando Dios quiso mostrar al hombre la obra de la redención por la primera vez, cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Dios otra vez muestra el modelo, Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Matando a la primera víctima. Cuando Dios, en Génesis, cuando vemos que Dios sacrifica un animal, Dios da pieles, Dios cubre la desnudez del hombre. El hombre pecó. Y lo primero que vio el hombre estaba desnudo. Cuando el hombre fue creado por Dios y tenía comunión con Dios, el hombre no tenía vergüenza de estar desnudo. Porque era la manera como Dios lo creó. Porque lo creó en la perfección de Cristo. Pero cuando el hombre peca, el hombre lo primero que ve es que está desnudo. O sea, el hombre siente vergüenza cuando Dios se acerca al hombre. El hombre, ¿qué dice? Señor, estoy desnudo. Estoy escondido porque estoy desnudo. Pero Dios en su gracia, para mostrar al hombre más adelante todo su plan de redención, cuando Dios quiere mostrar la manera en la cual el hombre va a llegar a Dios, ¿qué hace Dios? Dios hace la obra. Dios, Él sacrifica el primer animal. Cuando Dios da al hombre pieles de oveja para que el hombre se cubre. En ese momento Dios está mostrando al hombre cómo iba a ser el plan de redención. Dios toma la actitud. Dios busca al hombre. Dios hace el sacrificio. Dios busca el medio para que el hombre pudiera encontrarse de vuelta con Dios. Y ahí en el Edén, en ese comienzo de todas las cosas, cuando el hombre peca, el Señor provee para el hombre una piel para que el hombre cubra su desnudez. Y vemos en ese momento, por la primera vez, Dios mostrando el plan redentor. Pero el plan redentor es que una víctima tenía que ser sacrificada. Y en ese momento una víctima fue sacrificada para cubrir el pecado del hombre. Y eso es que nos enseña. Una vez más, Dios crea el hombre peca y Dios redime al hombre. Cuando Dios quiso mostrar al hombre cómo tenía que ser una nación, Dios quiso formar una nación. Cuando Dios quiso formar una nación, ¿qué hizo Dios? A través de un anciano que tiene un hijo ya muy avanzado de edad. Ese anciano, para que pudiera ser padre de una multitud, tiene que entregar a su único hijo. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, mostrando ahí en el patriarca, el padre de la fe, que una nación, para que una nación pueda ser formada en Dios, él tenía que entregar, mostrando ya que más adelante él iba a mostrar su salvación entregando a su único hijo por nosotros. Cuando Abraham accede a sacrificar su único hijo y Dios
impide que Abraham mate a su hijo, porque en la verdad Dios lo estaba probando, Dios también provee el sacrificio. En los arbustos, cerca de donde estaba Abraham, él escucha que hay un cordero que estaba atado por sus cuernos a unas ramas. O sea, un cordero que fue provisto por Dios para que Abraham pueda sacrificar al Señor. Mostrando así que como Abraham no rehusó a sacrificar a su único hijo para ser padre de la fe, Dios mucho más adelante, muchos años después, no iba a rehusar a sacrificar a su único hijo para la salvación de toda la humanidad. Y Abraham se convierte así en padre de la fe. Cuando Dios quiere mostrarnos cómo va a ser un culto, Dios habla con Moisés y a través de Moisés Dios levanta un tabernáculo. Y cada aspecto del tabernáculo estaba mostrando la vida de Jesucristo. Para aquellos que han leído y estudiado, el tabernáculo era el lugar público de culto para los judíos. De una manera primitiva, de una manera como ellos podían entender, Dios hace que ellos levanten un tabernáculo. El tabernáculo era dividido en 3 partes. Tenía el patio, que era el lugar común de todos. Tenía el lugar santo, que tenía algunos utensilios. Y tenía el lugar que no podía entrar nadie. Solamente los sacerdotes, una vez al año, podían entrar. Y ese lugar se llamaba lugar santísimo. Para la cultura judía, esos 3 lugares tenían un nombre. El patio se llamaba el camino. El lugar santo se llamaba verdad. Y el lugar santísimo se llamaba vida. Después, más adelante, cuando Jesús viene como cordero que va a ser inmolado, Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mostrando así que la antigua forma de culto de los judíos estaba basada en un modelo. Y ese modelo es Cristo. Cuando Dios cuando Dios levantó al hombre el polvo, tenía un modelo, Cristo. Cuando el hombre pecó, y el hombre tenía que ser cubierto para poder tener otra vez comunión con Dios, Dios provee un cordero, y este cordero simbolizaba a Cristo. Cuando Dios levanta una nación que iba a ser una nación de reyes y sacerdotes, que iba a llevar su gloria para toda la tierra, ¿qué hace Dios? Provee un cordero que sustituye al hijo de Abraham. Cuando Dios quiere levantar un tabernáculo, cuando Dios quiere levantar un lugar de culto, Él también tiene un modelo, y ese modelo es Cristo. Entonces, como Pablo decía, todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Cristo es el modelo. Cristo es lo que Dios ama. Dios no ama absolutamente nada que esté fuera de su Hijo. Nada. Y en esta noche, para poder seguir nuestra línea de pensamiento, la primera cosa que me gustaría destacar es que Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Amén. El punto más alto del ministerio de Jesús, ¿cuál fue? No fue cuando Jesús enseñaba en la sinagoga. El punto más alto del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús, no fue cuando Jesús sanaba enfermo, ni siquiera cuando Jesús levanta a los muertos, ni siquiera cuando Jesús resucita a un muerto. El punto más alto de la obra de Jesús fue la cruz. Fue la cruz. El punto más alto de la vida de un cristiano es cuando el cristiano va a la cruz. Y Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Amén. Voy a pedir que se pueden poner Gálatas capítulo 2, versículo 20, si los hermanos tienen y pueden abrir. Gálatas 2, 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ya nuestra vida ya no es nuestra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La razón por la cual muchas veces nosotros todavía, a pesar de haber conocido, a pesar de haber escuchado, a pesar de participar de la iglesia, pero no tenemos plenitud, no tenemos vida espiritual, es porque todavía no hemos muerto. Porque todavía no hemos pasado por la cruz. Porque todavía no nacimos de nuevo. Pero quiero decirte en esta noche que el principio de la vida es la muerte. Si vos querés vivir realmente, tenés que morir. Tenés que morir.
Y Juan capítulo 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no puede dar frutos. ¿Por qué muchas veces no damos frutos? ¿Por qué muchas veces no damos fruto de vida a otros? Porque no estamos muertos. Porque la vieja vida todavía habita en nosotros. Porque todavía la vieja vida tiene protagonismo en nosotros. Amamos más a la vieja vida. Pero aquí Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Porque Jesús es el modelo. Y como Jesús murió, nosotros también morimos. Y no morimos cuando decimos que morimos. Morimos cuando en el hecho, en la actitud, en el momento, en la circunstancia, morimos. Y ese es el modelo de Dios. Quizás estás vos tratando de ganar, pero la verdadera vida lo tenés cuando perdés. Cuando dejas de tratar de ganar las cosas para ti mismo. A veces nosotros tomamos la misma actitud de Adán. Agarramos las cosas con nuestras propias manos. Entregamos nuestra vida para Dios, pero después la tomamos de vuelta para nosotros. Y no morimos. Y no morimos. Y por ende, no vivimos. Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Cuando no amamos a Cristo, amamos al mundo. Y la palabra dice que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No. Una vez hablando con un amigo, ¿no? Cuando nosotros dejamos de hacer algo que nos gusta hacer, cuando encontramos algo mejor, es imposible que vos dejes de hacer algo que a vos te gusta. En la vida de muchos de nosotros hay pecados que nos gusta hacer, que nos gusta practicar. Esa es la verdad. Pero ¿sabes cuál es el punto? Te gusta el pecado porque todavía no encontraste algo mejor. Cuando el pecado es derrotado en nuestra vida, a veces pensamos que vengo a la iglesia, el pastor ora por mí y listo, ya no peco más. Y la verdad eso es un error. Porque vas a dejar de pecar, porque vas a encontrar algo mejor que el pecado, que es la satisfacción y la realización en Cristo. Cuando Cristo no es una realidad para tu vida, siempre el pecado va a ser. ¿Qué dijo Jesús? Todos los que estáis sobrecargados, todos los que estáis cansados, vengan a mí y yo los aliviaré. ¿Querés alivio contra el pecado? ¿Querés victoria contra el pecado? Cristo. Yo viví en la práctica del pecado durante muchos años de mi vida. ¿Sabe cuándo tuve victoria realmente? Cuando entendí que mi debilidad me tiene que llevar a Cristo. Cuando entendí que mi debilidad me impulsa a Cristo con todas mis fuerzas, tengo que morir. Y porque encuentro algo mucho más placentero que el pecado, Cristo. No hay forma de que venzas el pecado, no hay forma que luche contra las circunstancias si Cristo no es tu gozo. Si Cristo no es tu gozo, tampoco puedes servirlo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que es efectivo para Dios que no tenga a Dios como el sumo gozo de su vida. Entonces, Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Amén. Punto número 2. Dios ama cada aspecto de la vida de Cristo en nosotros. Dios ama cada aspecto de la vida de Cristo en nosotros. Romanos 12, capítulo 1 al 3. Perdón, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Pueden poner, por favor? Romanos 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Empezamos el versículo 1 diciendo que no debemos conformarnos, ¿no?, con ese mundo, que por las misericordias de Dios. O sea, cuando nosotros comprendemos que fuimos amados por Dios, iglesia, a veces
a veces decimos, sí, 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 Dios me amó, pero no llegamos a captar la grandeza del amor de Dios por nosotros. No es algo que debe ser pasado por alto. Bueno, ahora pasamos para otras cosas. Porque va a tomar toda la eternidad para que comprendas cómo Dios te ha amado. Cuando Dios pensó en amarte, Él pensó en la perfección. Y la perfección es Jesucristo. Entonces Dios toma todo lo que sos y te da todo lo que Cristo es. Porque con lo que vos tenés, Dios no te puede amar. ¿Ok? Porque Dios no ama el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero Dios toma lo que es tuyo y lo lleva sobre Él en la cruz. Pero Él te da lo que es de Él. La vida de su Hijo en vos. Y eso viene por medio del Espíritu. Entonces cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, tenés una nueva forma de pensar. Y esta nueva forma de pensar no es una forma de pensar del mundo. Es una forma de pensar conforme a Cristo. Por eso quiere decir, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, debemos tener una mente renovada. Entonces Dios ama cada aspecto de su Hijo. Cada vez que nosotros morimos, cada vez que nos entregamos al Señor, cada vez que nosotros buscamos al Señor, la vida de su Hijo comienza a ser formada en nosotros. El Señor comienza a tallar su imagen. Hermanos, el propósito de Dios no es de hacerte rico, no es de hacerte próspero. No es que tengas una novia, un novio o lo que sea. El propósito de Dios no es cambiar tu problema. El propósito de Dios es formar la vida de Cristo en tu vida. Es formarte a vos. Porque Cristo es el modelo. El modelo que Dios dio para el hombre no es el modelo exitoso que el mundo presenta. De dinero, de poder, de influencia, de prestigio. Eso no es el modelo. Es el modelo del mundo. El modelo que Dios nos dio a nosotros, el modelo de su Hijo. Entonces Él ama cada aspecto de su Hijo en nosotros. Cuando nos dejamos tratar por Dios, Él va tallando su vida en nosotros. Todo lo que vos estás viviendo, todo lo que yo estoy viviendo es necesariamente eso. Es para formarte a vos. Para que tu mente, tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de ser, vaya conformando. ¿Sabe lo que es? La palabra conformar significa tomar forma. Cuando vos vas a una fábrica, y una fábrica, por ejemplo, de neumáticos, ¿no? Para hacer un neumático, ¿qué tiene la fábrica? Tiene un molde, para que todos los neumáticos sean conforme a ese molde. Entonces, Dios tiene un molde que es Cristo. Y cada vez que Cristo va trabajando en nosotros, en cada experiencia que vivimos diariamente, es para formar, es para tallar, es para que el molde de Cristo quede impreso en nuestra vida. Y cada lucha, cada problema, cada conflicto, el conflicto con tu vecino, el conflicto con tu cliente, el conflicto con tu jefe, cada conflicto con tu pareja, todo tiene el propósito de conformar a Cristo en tu vida. Porque lo que Dios ama es la imagen de su Hijo en nosotros. Amén. Y punto número 3. Dios ama la expresión de su Hijo en nosotros. Dios ama la muerte de su Hijo en nosotros. Dios ama los aspectos de la vida de Cristo. Los aspectos de la vida de Cristo muestran lo que somos. Pero también Dios ama la expresión de su Hijo en nosotros. Y la expresión de su Hijo en nosotros es lo que hacemos. Para eso abran, por favor, Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Amén. ¿Todos tienen ahí? ¿Sí? Mateo 25, 34 y 40. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Seguimos? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí. Esa es la expresión de Cristo que Dios ama. Porque Dios Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué Dios te pide que sirvas a tu prójimo? Porque Dios te sirvió a ti. Cuando Dios quiso servir al hombre, Él no pidió que el hombre haga algo, Él lo hizo algo por el hombre. Estamos viendo desde la creación, Dios haciendo algo por el hombre. Cuando Dios quiso salvar al hombre, Dios no pidió al hombre un sacrificio, Dios hizo el sacrificio por el hombre. Y aquí Dios está mostrando la expresión, Jesús nos enseña la expresión que nosotros tenemos que tener de la vida de Cristo, servir al otro. Dios ama el servicio de Cristo a través de nosotros. ¿Y cómo empezamos? Con los que están más cerca tuyo. A veces nosotros creemos que para servir a Dios necesitamos hacer cosas grandiosas, obras grandes. No. Dios está diciendo, cuando lo hiciste por el más pequeño. ¿Y quién es el más pequeño? Es tu vecino, es tu hijo, tu hija, es tu hermano, es tu esposa, es la gente que te rodea, la gente que está cerca tuyo. Dios ama esa expresión de nosotros. Porque no mostramos a Cristo cuando lideramos. Mostramos a Cristo cuando servimos. No mostramos a Cristo cuando somos prósperos. Mostramos a Cristo cuando extendemos la mano al necesitado. Cuando lo que Dios puso en nosotros, eso está puesto a servicio de otros. ¿Sabe por qué muchos de aquí están bien económicamente? ¿Sabe por qué muchos de aquí han prosperado? Dios te hizo prosperar para que vos puedas hacer otros prosperar. ¿Sabe por qué Dios te dio a vos algo? Para que no tengas que preocuparte por el pan de cada día, sino que puedas tener tiempo para servirlo a Él. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces nos apropiamos, como hizo Adán, para nosotros. Y nuestra vida pasa a perder el sentido. El sentido de la vida de Cristo es servir, porque Él nos sirvió a nosotros. Entonces en esa noche, querida iglesia, me gustaría que podamos reencontrar a aquellos que todavía no lo tienen. Hoy es la noche de poder encontrar el propósito original de Dios para tu vida. Es Cristo. Es Cristo. Yo no sé si algunos de nosotros aquí han tenido un encuentro con Jesucristo, pero hoy es el día. Hoy es el día. Hoy te levantaste un día más porque hoy es una oportunidad nueva de conocer a Cristo. Hoy es la oportunidad de morir. Hoy es la oportunidad de morir. Hoy es la oportunidad de bendecir a otros. Hoy es la oportunidad de permitir que Dios use tu vida para bendecir a alguien. Porque para eso te creó. Dios diseñó toda nuestra realización en su Hijo. Querida iglesia, vos, yo, nosotros no vamos a ser realizados en ninguna otra cosa que no sea cuando Cristo sea formado en nosotros. El libro de Romanos dice que Dios nos predestinó para que podamos ser formados conforme a su imagen. Y ese es el diseño original. Ser formados a su imagen. Expresar la vida de Cristo. Morir. Porque cuando morimos, vivimos. Cristo y nosotros somos completos. ¿Sabe por qué tenés todo pero aún es vacío? ¿Sabe por qué haces cosas en la iglesia pero aún así te sentís una sensación de vacío? Porque todavía falta Cristo. Falta Cristo. Y me gustaría invitarte en esta noche a que Cristo sea realmente una verdad en tu vida. Que Cristo sea una verdad en nuestra vida. Cristo sea verdad. No me respondan, pero quiero que lo piensen. ¿Realmente Cristo es verdad para vos? ¿Cristo es una verdad para tu vida? Si vos tenés que pensar de manera sincera y mirando en lo más profundo de tu corazón, ¿Cristo es una verdad para vos? ¿Es una realidad en tu vida? Después vemos en Mateo, lo que sigue, en Mateo 25, lo que sigue del capítulo, que a algunos Jesús le dice, apartado de mí, pecadores, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me dice de comer, tuve sed y no me dice beber, y le pregunta, pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Porque no le hicieron al más pequeño. ¿Sabe cuándo nos hacemos al más pequeño? Cuando nos preocupamos por nosotros. ¿Eh?
cuando vivimos para nosotros, cuando nos amamos a nosotros. Si vos miras a tu vida, ¿quién es lo que amas más? Cuando miras a tu propia vida, todo el mundo tiene un amor. Todos tenemos un amor. Cada uno de nosotros tiene algo que ama más que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que amas más en tu vida? ¿Qué es aquello que vos te morís adentro por eso? Si no es Cristo, quiero decirte que estás en el horno. Aunque estés en la iglesia, aunque estés haciendo un montón de cosas, aunque trates de hacer cosas para Dios, si Cristo no es el centro de tu vida, estás en el horno. Hoy es el día en que Cristo quiere tomar tu vida en serio. Y me gustaría que puedas reflexionar. ¿Cuánta parte de Cristo ocupa tu vida? Si vos querés agradar a Dios de verdad, si vos querés el amor de Dios de verdad, el amor de Dios está en su Hijo, nada más. Y todo lo que Dios espera de ti es su Hijo. Dios no espera nada de vos. Dios espera la vida de Cristo en vos. Para eso hay que morir. Amén. Me gustaría que te pongas de pie. Me gustaría llamarte en esta noche a que realmente consideres lo que estamos hablando. Yo sé que por ahí tu mente en este momento puede estar